Buen día. El día de hoy les vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la mezcla metanol-agua. El equipo está integrado por Gisela Isabel, Edgar Axel y su servidora Erika Eldara. A continuación les mostraremos nuestra tabla de contenidos. Comenzamos con la introducción. El equilibrio vapor-líquido es un estado en que existe un componente puro o una mezcla de fases líquido y vapor, con equilibrio mecánico y térmico y no hay transferencia neta de masa entre las dos fases. Estas se emplean en diferentes áreas tales como la destilación, el modelado ambiental y el proceso general de diseño de ingeniería, donde se caracteriza por su gran importancia. Nuestro objetivo es demostrar que la obtención de datos modelados con diferentes métodos utilizados, ley de Raoult modificada, formulación gamma-phi, flash ideal y flash no ideal, sea relativamente parecida a los datos experimentales reportados dentro del artículo científico del equilibrio vapor-líquido metanol-agua seleccionado. Metodología. Comenzamos con ley de Raoult. En esta diapositiva tenemos las ecuaciones a utilizar para ley de Raoult, así como para ley de Raoult modificada. En esta diapositiva tenemos el diagrama de flujo de la ley de Raoult. Primeramente introducimos nuestra temperatura, nuestra fracción XY inicial, así como las constantes de Antoine. Posteriormente evaluamos nuestra presión 1 y presión 2 de saturación con nuestra ecuación de Antoine, para luego calcular la presión del sistema con la ecuación de presión de la ley de Raoult. Una vez obtenida nuestra presión, calculamos nuestra fracción de fase de vapor. Finalmente, graficamos nuestra presión contra composiciones. Ley de Raoult modificada. En el diagrama de flujo de la ley de Raoult modificada, iniciamos leyendo la temperatura, nuestras fracciones de líquido, las constantes de Antoine y la constante de los gases, así como los parámetros NRTL. Después calculamos las presiones de saturación con la siguiente ecuación. Después calculamos el coeficiente de actividad con los parámetros NRTL con las siguientes ecuaciones. Aquí podemos observar todas las ecuaciones que fueron utilizadas. Una vez obtenidos los coeficientes de actividad, obtenemos la presión con la siguiente ecuación. Después, hacemos el cálculo de fracción de vapor y por último, graficamos presión contra las fracciones de líquido y vapor. Formulación gamma-phi. Para nuestro diagrama de flujo para la formulación gamma-phi, se empiezan leyendo los valores constantes, como las constantes de Antoine, también la temperatura en la que está el sistema, la composición en fase líquida y los parámetros de NRTL que nos proporciona el artículo. De ahí procedemos a evaluar la presión 1 de saturación con la ecuación mostrada y procedemos a fijar el coeficiente de fugacidad como 1. De ahí proseguimos a calcular la gamma 1 con los parámetros de NRTL. En esta diapositiva se puede observar de mejor manera las ecuaciones que utilizamos para nuestro cálculo de gamma con ayuda de los parámetros de NRTL. De igual manera, en estas diapositivas se logran observar las ecuaciones que utilizamos para el cálculo del coeficiente de fugacidad. Como pueden observar, están regidas por la correlación del virial y por las reglas de combinación o de mezclado, que vienen siendo W y J, temperatura crítica y J, presión crítica y J, Z crítica y J, volumen crítico y J, y la temperatura reducida y J. Esto para obtener el coeficiente de fugacidad de la mezcla. Prosiguiendo con nuestro diagrama de flujo, se puede apreciar en la parte superior el cálculo de la presión con la ecuación ahí mostrada. En ese caso, nuestro valor del coeficiente de fugacidad sigue siendo 1 debido a que al inicio del diagrama lo fijamos. De ahí calculamos la fracción de fase vapor con la ecuación ahí proyectada. Y como pueden observar, también el valor del coeficiente de fugacidad se sigue manteniendo como 1 en ese cálculo. Esto para poder calcular con el valor de la presión inicial y de la Y inicial
el coeficiente de fugacidad con las ecuaciones antes ya mencionadas. Ya que obtuvimos nuestros valores del coeficiente de fugacidad, procedemos a calcular nuevamente el valor de la presión, ahora con el coeficiente de fugacidad ya calculado. De ahí proseguimos a calcular nuevamente el valor de la fracción en fase vapor, de igual manera con la presión nueva calculada y el coeficiente de fugacidad ya calculado con las ecuaciones anteriores. De ahí procedemos a calcular el error de la fracción de vapor. Esto quiere decir que si la Y anterior menos la Y actual sobre la Y actual es menor al error, que sería 1 por 10 a la menos 3, se imprimirían nuestros valores de presión y si no, volveríamos a calcular la fracción en fase vapor con los datos anteriores. Flash ideal. En el diagrama de flujo del flash ideal, primero comenzamos leyendo nuestra temperatura, fracciones de líquido, constantes de Antoine, constante de los gases y nuestros parámetros de NRTL. Después evaluamos la presión saturada. Después hacemos el cálculo del coeficiente de actividad con los parámetros NRTL y sus respectivas ecuaciones. Por ser una mezcla ideal, tenemos que Z1 es igual a X1 y Z2 igual a X2. Después calculamos la presión del flash utilizando la siguiente ecuación. Hacemos el cálculo de K1 y K2, así como el cálculo de Y1K y Y2K. Por último, hacemos el cálculo de Y1 y Y2 finales. Imprimimos presión del flash y composiciones en fase líquida. Aquí se muestran las ecuaciones que se utilizaron para calcular el flash ideal, que se explicó con el diagrama de flujo anterior, y también se muestran en la parte inferior derecha las dos ecuaciones que se utilizaron para el flash no ideal. Flash no ideal. Para nuestro diagrama de flujo de flash no ideal, empezamos leyendo nuestras constantes, nuestra temperatura, fracción de líquido y los parámetros de NRTL que ya se han explicado anteriormente en los diagramas, al igual que evaluar la presión 1 de saturación y la presión 2 de saturación con la misma fórmula. En este caso volvemos a fijar el coeficiente de fugacidad como 1 y procedemos a calcular la gamma 1 con los parámetros de NRTL ya explicados anteriormente en ley de Raoult modificada y gamma phi. Luego de esto calculamos la presión con la ecuación que se muestra en la parte inferior del diagrama. De igual manera, consideramos que en ese momento el coeficiente de fugacidad es 1, por lo tanto se consideraría como 1 en la ecuación. Prosiguiendo con el diagrama de flujo del flash no ideal, calculamos nuestro valor de K1, como pueden observar en la parte superior derecha, y como estamos hablando del modelo del flash no ideal, esto quiere decir que nuestro valor de K1 depende tanto de temperatura como de presión, como de X1 y Y1. Esto quiere decir que nos obtenemos esa ecuación que pueden observar en ese cuadro del cálculo de K1, haciendo que la K1 dependa de todas estas variables. Como pueden observar también, el coeficiente de fugacidad que se muestra ahí está fijado como 1. Eso quiere decir que nuestra K1 será nuestra K inicial. Para con esto calcular nuestra Y1 inicial, como pueden observar en la ecuación, que es K1 por X1. Para con estos valores calcular los coeficientes de fugacidad con las ecuaciones explicadas anteriormente en la parte de gamma phi. Ya obteniendo nuestros valores del coeficiente de fugacidad, calculamos nuevamente el valor de la presión, ahora considerando el nuevo valor del coeficiente de fugacidad. Para con esto calcular nuevamente el valor de la fracción en fase vapor, considerando nuestra presión nueva y nuestro coeficiente de fugacidad calculado. De ahí calculamos el error de la fracción de vapor, como ya lo había mencionado anteriormente, será
la y anterior menos la y actual entre la y actual por 100. Y si este error nos da menor a 1 por 10 a la menos 3, podemos decir que se ha terminado el ciclo y que se imprimen los valores de la presión y de la fracción de vapor. Sin embargo, si no ocurre esto, volverá al cálculo de Y1 con los datos anteriores para volver a iterar hasta que nos dé un error menor a 1 por 10 a la menos 3. Entalpía contra composición. En esta diapositiva se muestran las ecuaciones a utilizar para el cálculo de nuestra entalpía y el RMSEP. Ley de Raoult. Diagrama de flujo de entalpía contra composición. Primeramente, introducimos nuestros valores de temperatura, así como nuestras fracciones líquidas y fracciones en fase vapor. Después, procedemos a calcular nuestra entalpía ideal por medio del CP líquido para nuestras X1 y X2 y el CP en fase vapor para Y1 y Y2. Una vez obtenida nuestra entalpía ideal, calculamos nuestra entalpía de gas ideal y de solución ideal con las siguientes dos fórmulas. Después, graficamos nuestra entalpía contra nuestras composiciones y finalizamos nuestro diagrama. Ley de Raoult modificada. En el diagrama de flujo de entalpía versus composición, introducimos la temperatura y las fracciones de líquido y vapor. Después calculamos la entalpía inicial por medio del CP gas y CP líquido. Después, una vez obtenida la entalpía inicial, calculamos las entalpías ideales. Para el cálculo de la entalpía en exceso se utiliza la siguiente ecuación. Después calculamos la entalpía líquida real e imprimimos. Resultados y discusiones. Ley de Raoult. Presentamos un equilibrio metanol-agua en donde tenemos un modelado por ley de Raoult con una fase vapor por ser gas ideal y en una fase líquida por ser solución ideal, en las cuales no se ajustan exactamente los valores experimentales debido a que la ley de Raoult, al no tener valores de gamma, presenta un modelo muy ideal. Por lo tanto, tenemos un valor poco ajustado para el cálculo del RMSEP. Ley de Raoult modificada. Aquí se utilizó el modelado de la ley de Raoult modificada. En la gráfica observamos que los datos experimentales se unen más a los datos modelados que anteriormente en la ley de Raoult, ya que aquí se toma en cuenta la no idealidad del líquido, calculando su coeficiente de actividad. El RMSP disminuye por la misma situación. Formulación gamma phi. Aquí se puede observar nuestro modelado de la formulación gamma phi en función de la presión versus la composición a temperatura constante. Como pueden observar, nuestros valores de fracción líquida X1 se acercan ya más a nuestra línea de modelado y nuestros valores experimentales de Y1 se acercan relativamente un poco más a nuestro modelado a comparación de las gráficas anteriores. Esto se debe a que la formulación gamma phi ya considera la no idealidad tanto de la fase líquida como de la fase vapor, dando así que este modelado sea un modelado más preciso a comparación de los anteriores, dando un RSMEP igual a 6.291. Flash ideal. Se puede observar en esta diapositiva nuestro modelado de flash ideal a presión versus composición con una temperatura constante. Se puede observar que nuestros datos experimentales de X1, al menos 3 de ellos ya se unen con nuestra línea del modelado y que nuestros valores experimentales de Y1 se ven mucho más unidos que las gráficas pasadas. Esto nos da como conclusión de que el modelo de flash ideal es aún más
efectivo que los otros anteriores, ya que nos da un RSMEP igual a 6.044. Flash no ideal. En el flash no ideal seguimos observando que los datos modelados se aproximan a los datos experimentales, sin embargo, estos aún no logran unirse. Entalpía contra composición. Utilizando datos modelados por ley de Raoult, observamos que tenemos entalpías muy diferentes, donde la entalpía líquida casi no varía desde su fracción 0 hasta su fracción 1. En cambio, para la entalpía de vaporización, podemos observar un cambio más notable desde su fracción 0 hasta su fracción 1. Esta mezcla tiene valores de entalpía positivos, lo cual hace una mezcla endotérmica, donde los calores de disolución son positivos y se absorbe calor para tratar de mantener una temperatura constante. Las formas lineales de estas gráficas de entalpía se deben a la idealidad que tiene la ley de Raoult. En esta diapositiva se puede observar el gráfico de entalpía contra composición con los datos modelados de la ley de Raoult modificada. Como se puede observar en el gráfico, nuestros valores obtenidos de la entalpía son positivos. Eso quiere decir que tenemos un sistema endotérmico. En este caso, podemos decir que se está absorbiendo calor para mantener la temperatura constante. Otro punto importante a mencionar es que la entalpía de vapor se muestra como una línea recta. Esto porque en la ley de Raoult modificada se considera que la fase gas está ideal. Eso quiere decir que no se involucra la no idealidad, por lo tanto nos da una línea recta. Ahora bien, viendo la curva que nos da para la entalpía de líquido, podemos decir que nos da esa curva debido a que se considera también en este caso la no idealidad de la fase líquida, esto que es la entalpía en exceso, por lo cual nos sale una curva. Conclusión. Dentro de los hallazgos positivos, se observó que nuestros valores teóricos encuentran similitud con los otros. Los métodos utilizados en este equilibrio son efectivos en su mayoría, dado que se demostraron las gráficas muy semejantes a las del artículo. Pero en los negativos, una de las excepciones que se logró identificar fue el valor calculado del RMCP de la gráfica de gamma phi, debido a que el resultado del cálculo aumentó en vez de disminuir. Esto debido a que no se tomaron de manera precisa las X modeladas en base a las X experimentales del artículo, para obtener la presión modelada y aplicar la fórmula.